Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? No, bien, gracias. ¿Y usted? Bien, también, gracias. Bueno, una pregunta rápida del primero de la actividad. ¿Qué pasó? Las 6 reacciones pasan en el mismo reactor, es decir, únicamente entra benceno con cloro y sale el producto final. Exacto. Solo entra benceno, cloro y, todo, y reacciona esas 4 reacciones y sale todo. Ujú. Ok. Y lo tenemos que resolver como usted explicó el ejemplo del lunes. Sí, lo puedes resolver con esos métodos, claro. Sí, sí. Gracias. ¿Eso era todo? Sí, porque de hecho me atoré en ese porque si no, no entendía bien cómo estaba la reacción y en el segundo bueno, según yo voy a la mitad, ahí le voy. Ok, vale. Gracias. Y bueno, por acá ando hasta la 1, así que si tienes más dudas, me avisas. Gracias. Vale. Una parte, o sea, es que más bien no tenía muy claro qué poner en la primera parte, o sea, porque puse como la rayita, un cuadro y una rayita de salida, pero no sé muy bien qué, o sea, más bien cómo plantearlo, porque sí, o sea, sí me hace sentido que lo tenemos que resolver como lo que nos mencionó en la clase, así Claro. como Valencia ajá, pero, o sea, más bien como que lo que se me está complicando es plantearlo. Ok, pues es que ve, o sea, lo que tienes que hacer es algo similar a esto, ¿no? O sea, tú tienes un solo reactor químico, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? Entonces, tienes un reactor, Ujú, ¿no? Y entonces vas a tener una entrada, pues, de benceno, ¿no? ujú, S6H6, bueno, horrible letra. Y ujú, tendrás otra entrada de cloro, ¿no? sí, Ok. Y entonces, o sea, imagínatelo como si lo hicieras en el laboratorio, ¿no? Tú ujú, metes benceno en un matraz y burbujeas cloro. Ajá. ok, Puede ser el problema es que pues, van a suceder 4 reacciones químicas, ¿no? sí, ¿Cierto? sí. Y te está diciendo en qué porcentaje salen los compuestos, exceptuando el ácido clorhídrico y el cloro, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces tú ahí ya tienes una composición de la salida, ¿no? Aunque todavía te falta Ujú. ácido clorhídrico y cloro, ¿cierto? Sí, pero tendría que considerar ¿cómo se llama? Cada porcentaje solo en uno, ¿no? Claro, o sea, es que si tú te fijas, esos porcentajes que están ahí puestos ya tienen el 100%, Ok, ok. ¿cierto? Sí. Entonces, la manera más sencilla de hacerlo, aunque en el proceso no sucedería de tal manera para hacer el balance, pues es Ujú, asumir que tienes una salida con la ujú, composición que ya conoces, que C6H6 es el 1%, ujú. y etcétera, ¿no? Sí, Hasta sí, el sí. ¿qué es? C3H6Cl3, ¿no? Ujú. Tricloro, ¿no? El triclorobenceno, ¿cierto? Y Sí, tiene, sí. y tiene un porcentaje, ahorita no me acuerdo cuál es, ¿no? Ajá. Entonces, esa corriente ya la tienes definida finalmente, ¿no? O sea, en la Ujú, composición, ujú. ¿cierto? Pero entonces te Sí. falta conocer el número de moles, ¿no? Ujú. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Y qué otra cosa va a salir del reactor, además de esos compuestos que ya conoces la composición? Um, HCl solo. Ácido clorhídrico y algo más. Um, Nada más, ¿no? Dicen. ¿Estás seguro que todo el cloro reacciona? No, no estamos seguros. Ok, entonces hay que agregarlo, ¿no? Porque no lo conocemos, ¿cierto? Ok, sí. ¿Va? Entonces, si tú planteas tu sistema como ahorita lo ves en la pantalla, Ok. pues ya tienes, digamos, aquí vas a tener una N3 para el ácido clorhídrico y una N4 para este, ¿no? Ok. ¿Va? Sí. Entonces, ¿cuántas incógnitas tendrías ahorita? Tenemos HC. mm, Como cuatro, ¿no? Creo. O sea, Ahorita porque tienes, ahorita tienes 5, ¿no? es que. Ah, Tienes, sí, cinco. Sí, claro. tienes una K, ¿no? N1 para Ujú, benceno, ujú, N2,
para cloro, Ujú. N3 para la corriente de salida de los benceno y clorobencenos, N3 N3 y N. para ácido clorhídrico, digo N4, Ok, perdón, N4 sí. y N5, ¿no? Ujú. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas, ¿no? De menos. Sí. Pero aquí nos falta más información. ¿Tenemos alguna otra información que no hayamos puesto aquí? ¿Cómo se llama? El radio de 3.6 a 1, ¿no? El de ¿Y CL a benceno. tú qué entiendes que significa eso? Ese es que por cada CL de los que salen, va a ser 3.6 y uno de benceno, ¿no? Ok, entonces podría escribirlo como que N2, que es el del cloro, ¿cierto? Ajá. Es igual a 3.6 veces N1, ¿no? Que es el del benceno, ¿no? N1, ok. ¿Cierto? Sí, cierto. Va, ok. Entonces ahora lo que tienes que hacer, ya planteado el problema, pues es ver los grados de libertad. Entonces los grados de libertad para reacción química, pues son los que vimos, los que están en la presentación. Entonces puedes hacerlo por método atómico, por método de avance de la reacción, o lo puedes hacer por el método de, ¿cómo se llama? Molecular. Entonces, el primer paso, al igual que cuando hicimos solo materia, pues es averiguar cuántos grados de libertad tengo y si se puede resolver o no. Entonces ahorita ya sabes cuántas incógnitas tienes, cuántas ecuaciones extras tienes, etcétera, ¿no? Y cuando decidas un método, o sea, si cuando lo veas, pues vas a ver que te da 0 grados de libertad todos, ¿no? Ujú. Entonces, cuando lo Profe, veas, yo tengo una duda ahí. dame un segundito, nada más deja acabo esta parte. Entonces, cuando hagas los grados de libertad, te vas a dar cuenta que son, bueno, así como está planteado en este instante, te va a dar 1 grado de libertad, pero, pues bueno, pones una base de cálculo que puede ser la entrada del benceno y listo, ¿no? Entonces, de ahí tienes que decidir por el método que lo quieres resolver, ya sea por balance atómico, que ahí tendrías que utilizar los balances de carbono, hidrógeno y cloro, que solo serían 3 ecuaciones, ¿no? Ok. O tendrías que utilizar balance de molecular, que entonces ahí tendrías que utilizar una ecuación para cada uno de los compuestos. Entonces uno para cloro, uno para benceno, uno para ácido clorhídrico, uno para benceno, uno para clorobenceno, uno para diclorobenceno, uno para triclorobenceno. Entonces son 7 ecuaciones. Ujú. O el último con avance de la reacción. Entonces para el avance de la reacción otra vez tienes 7 ecuaciones porque tienes 7 componentes y entonces tendrás 4 avances de reacción. Ok. Ahora sí, ¿qué pasó, Ana? Es que para sacar los grados de libertad yo usé el de atómico Ujú. y tengo, o sea, una duda. Yo tengo que son 5 variables, pero porque tomé que el flujo N1 y N2 era el mismo, o sea, era 1000. No, pero es que eso no puede ser correcto porque tienes que la relación de 3.6 moles de cloro por cada mol de benceno, ¿no? Ujú. Entonces, si metes 1000 de benceno, tendrías que meter 3600 de cloro. Ah, ok. Y otra cosa, o sea, cuando estás haciendo la resta y así, cuando dice independent non-reactive species, ahí puse uno porque es el cloro, porque no reacciona, ¿verdad? No, no, no. No sé si reacciona. Si no metes cloro, pues no puede haber reacción química. ¿Cierto? Ah, espérame que está bloqueado tu micrófono. Ya. Entonces, el cloro sí es una especie reactiva, está en todas las reacciones químicas, ¿no? Déjame el problema. Un minuto. Esperen un segundito, ¿no? Pues ustedes tienen esto, ¿no? Entonces, el cloro sí que es reactivo, ¿no? Cada vez que entra alguien se les pone otra vez se bloquea su micrófono, entonces lo tienen que otra vez abrir. Entonces, no, en este problema el cloro sí sí, aquí no hay especies no reactivas en este problema. Todo el benceno que entra reacciona, el cloro que entra reacciona,
¿sí? Y lo que se va produciendo va reaccionando nuevamente. Ok, entonces ahí sería 0. Ajá. Entonces, por ejemplo, si lo hacen por especies atómicas, Ujú. les dices el número de variables, ¿cómo se llama? Desconocidas. De variables desconocidas. Depende de cómo hayan planteado su problema, les debe de dar una de dos. O si ya pusieron los flujos de entrada, les debe dar 3 variables desconocidas. Que solo son los 3 flujos de salida. Ajá, que es el flujo de ácido clorhídrico, el flujo de cloro y el flujo de, Los bencenos. de los bencenos y clorobencenos. Ajá. ¿No? Entonces serían esas 3 incógnitas, ¿no? Entonces vamos a... Entonces tendrían 3 variables desconocidas, ¿no? 3 variables Sí. desconocidas, o con una horrible letra, serían 3, ¿no? ¿Cierto? Ajá. Luego sería el número de especies atómicas, si es por atómicos. -3. Ajá, pues el negativo, ¿no? -3, ¿cierto? Sí. Luego decía también menos número de ecuaciones extras, que no hay. Y tan, ¿no? ¿Las ecuaciones extras no puede hacer el radio? No, porque ese ya lo usas. Si ya pusiste los flujos, Ah, el flujo. si ya Ok. pusiste el flujo, ya la usaste, entonces ya no la puedes volver a usar. Ok. ¿Sí? Profe, ¿y N1 no ya está resuelta porque son los 1000 o a qué se refieren esos 1000 de...? Ah, por eso es lo que les decía. Si ustedes tienen a ver, un segundito. Si ustedes tienen en el diagrama ya puesto, si en el diagrama ustedes ya pusieron los 1000 de entrada y de salida, digo, los 1000 de entrada y los 3600 de cloro, entonces ya no necesitan hacer eso. Esperen un segundito. Otra vez. Entonces, ustedes lo que tienen es esto, ¿no? Una entrada, 2 entradas, y luego tienen esto, aquí tienen la salida que le vamos a poner. Entonces, por ejemplo, aquí, si ustedes ya asignaron que aquí tienen 1000 de benceno, ¿sí? Y ya usaron la relación, pues entonces aquí forzosamente tienen que entrar 3600, ¿no? Kilomol por hora de cloro, ¿no? Porque ya usaron la relación, ¿cierto? Sí. Y entonces aquí van a tener una segunda salida, bueno, una segunda y tercera salida, que una será el cloro gaseoso que no reaccionó, la otra será el ácido clorhídrico que se produjo, y la última será, pues, lo que sobró de benceno, lo que hay de clorobenceno, lo que hay de diclorobenceno y lo que hay de triclorobenceno, ¿no? Hasta ahí llegábamos, ¿no? ¿Cierto? Sí, profe. Ok, entonces, un segundito. Entonces, estos de aquí ya tienen porcentajes, ¿no? Esto era 1%, esto no me acuerdo, creo que 7 o algo por el estilo, y ¿no? Estos ya los conocen. Entonces, ustedes las incógnitas que ahorita tendrían, pues es, por ejemplo, aquí le voy a poner N3, N4 y N5, ¿no? ¿Va? Entonces, ustedes tienen estas 3 incógnitas de acá, ¿va? Nada más, porque esto ya está todo definida la composición. Aquí están asumiendo que solo se da el ácido clorhídrico, entonces la composición molar es 1, y aquí están asumiendo que solo sale cloro gaseoso, y otra vez la concentración molar es 1, ¿no? Entonces, el número de variables desconocidas, pues es 3, ¿no? Y entonces lo vamos a hacer por atómicas primero, ¿no? Entonces, por atómicas, número de variables desconocidas, 3, ¿no? Número de especies atómicas, pues 3, ¿no? Carbono, hidrógeno y cloro, ¿no? ¿Cierto? Y de ahí, Sí. entonces esto es menos, esto es número de ecuaciones adicionales, ¿no? Que hay 0, porque ya usamos la de la relación. Entonces esto pues da 0, ¿no? Y entonces ya se puede resolver, digo.
ya se puede resolver. Profe, yo solamente, mi última pregunta es, ¿cómo sabemos que HCl y Cl2 son salidas adicionales? Bueno, aquí bueno, sabes que en tus reacciones se están produciendo, ¿no? O sea, aquí el ácido clorhídrico lo estás produciendo, ¿no? En todas las reacciones. Entonces, a fuerzas tiene que haber una salida de ácido clorhídrico, no hay manera de que no haya, ¿cierto? Pero en la corriente que te dieron aquí abajo, pues te dice que no, que esos porcentajes no incluyen el ácido clorhídrico. Ajá. Entonces, por eso estamos, para no modificar estos porcentajes y poderlos usar como están, es que utilizamos una segunda salida como ácido clorhídrico, ¿va? Y la tercera, y la otra, que es la del cloro gaseoso, pues no podemos saber porque no hemos visto cómo son las reacciones, si todo el cloro gaseoso va a reaccionar o no. Entonces tenemos que asumir que puede haber una salida de cloro, algo que sobró, ¿sí? Okay. Entonces puede que cuando lo hagamos el balance diga 0. Y bueno, pues ya si dice 0, pues espera que no salía cloro y listo, ¿no? Pero eso hay que hacerlo. Ok, profe. Y entonces, bueno, o sea, si se fijan lo que les decía acerca de hacer, por qué método hacerlo, vamos a poner aquí métodos. Tenemos el de atómicas, ¿no? Tenemos atómicas, entonces aquí vamos a poner el número de ecuaciones, ¿no? Que usarían. Entonces, en atómicas tienen una ecuación por especie atómica que haya. Entonces, en este caso, pues, tendrían 3 ecuaciones, ¿no? Una para el carbono, una para hidrógeno y una para el cloro. Si lo hacen por especies moleculares van a tener una ecuación por cada compuesto que haya. Entonces, aquí tenemos un compuesto, 2 compuestos, 3 compuestos, 4 compuestos, que son los bencenos y clorobencenos. Luego tenemos ácido clorhídrico y cloro, ¿no? Me falta uno. No, es que llegamos hasta tetraclorobenceno, perdón. Me falta uno. Acá tiene que haber también C6H2Cl4. ¿No? Entonces, si se fijan, tenemos 7 moléculas, ¿no? Diferentes. Entonces, en especies moleculares, pues tendríamos justamente 7 ecuaciones, un sistema de 7 ecuaciones para resolver el problema. Y en el último, en el de avance de reacción, ¿cuántas ecuaciones tendría? ¿3? No, porque primero cuántas reacciones tienes, ¿no? Tenemos 4 reacciones, ¿no? Ok. Sí, 4. Pero ahí solo las 4 reacciones solo nos dice que hay un avance de reacción por cada reacción, entonces 4. Pero si recuerdan, cuando hacemos avance de reacción, hacemos el número de moles de salida de cada uno de los compuestos que haya, ¿no? Entonces son 7 otra vez. Entonces, para este problema en particular, les conviene pues resolverlo a partir de especies atómicas. Porque si no, pues van a tener un sistema de ecuaciones de 7 ecuaciones. Mientras que si lo hacen por especies atómicas, tendrán un sistema de ecuaciones de 3. Lo cual es obviamente mucho más sencillo, ¿no? Y de ahí pues falta hacer la parte, bueno, o sea, ya que está planteado así el problema, ya que saben por qué método hacerlo, etcétera, pues ahora lo que hace falta es plantear las ecuaciones, ¿no? Entonces, recuerden que para el método de especies atómicas, pues es lo que entra de una especie atómica, tiene que ser igual a lo que sale, ¿no? Y entonces fijarse en dónde sale. Por ejemplo, el carbón entra nada más en el benceno, ¿no? Voy a poner otro color acá. El carbón solo entra aquí, ¿no? Entonces la entrada de carbón pues serán los 1000 kilomoles que entran por 6. Entonces son 6000 kilomoles de carbono que entran, ¿no? Porque cada benceno tiene 6, ¿cierto? Y la salida pues será igual a todo lo que contenga carbono, que en este caso pues es toda la corriente de 3, ¿no? Entonces será 0.01, que es el 1% de benceno, por 6, por N3, y así sucesivamente, ¿no? O sea, ya me gustaría ya no seguir escribiendo, pues para que ustedes lo resuelvan, ¿no? Profe, ¿cuál es la corriente 3? La corriente 3 que yo puse aquí es donde salen todos, digamos, la que está especificada, ¿cómo son? Los porcentajes, o sea, estos porcentajes que están acá. Sí, Es la corriente 3.
Es la corriente de los productos principales. Y luego estamos agregando una corriente 4 para el ácido clorhídrico y una corriente 5 para el cloro. Profe, yo tengo una duda. O sea, no entendí muy bien lo del avance de reacción. O sea, tenemos 4 reacciones y las otras 3 ecuaciones, ¿de dónde salen, perdón? No, es que las ecuaciones para el avance de reacción no son sobre el número de reacciones químicas, es sobre el número de especies moleculares que haya. Porque entonces tú vas a tener algo similar a esto, ¿no? Digamos, tú quieres conocer el número de moles finales del C6H6, ¿no? Ajá. Y tú sabes que eso va a ser igual al número de moles iniciales del H6, Ajá. ¿cierto? Esto aquí lo voy a poner entre paréntesis para ponerle que es iniciales, menos donde sean las reacciones. Entonces, el benceno reacciona en la reacción 1, ¿no? Sí. ¿Cierto? Sí. Y nada más, ¿no? Entonces, esa sería la ecuación del C6H6. Pero, por ejemplo, del ácido clorhídrico, pues sería algo así, ¿no? El número inicial de moles de ácido clorhídrico, que son 0, ¿no? Esto se va a 0 porque no hay iniciales. Y luego se produce, ¿no? Entonces, se produce en la reacción 1, más se produce en la reacción 2, más se produce en la reacción 3, más se produce en la reacción 4, ¿no? Entonces, el número de ecuaciones que tendrás aquí suman 7 ecuaciones, porque hay 7 compuestos. ¿Y qué determina el signo? O sea, si es un producto o un reactivo. Exacto. Por ejemplo, si tú te fijas aquí el clorobenceno aparece en la primera reacción como producto y en la segunda como reactivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la de este en particular, vamos a escribir acá, C6H5Cl, pues será igual al número de moles iniciales, que son 0, ¿no? Y entonces, primero se produce en la reacción 1. Entonces, se produce en la reacción 1, pero luego es reactivo en la segunda. Ah, ok. Uh-huh. Entonces, en uno se produce, en la siguiente se consume. Y así para cada uno de los compuestos. Entonces, por eso es que tienes 7 ecuaciones. Ok, gracias. Ya, entendí. ¿Alguna otra duda del problema? Entonces, digo, obviamente yo les recomendaría, pues, resolverlo por atómicas, ¿no? Por atómicas son 3 ecuaciones y listo. Pero se puede resolver por cualquiera de los 3. ¿Alguna otra duda de ese problema? Yo tengo una duda. Para saber cuánto triclorobenceno se produce, nada más sería el flujo por su fracción molar. Claro. Eso es el número de moles de salida del triclorobenceno. Ok. Gracias. ¿Alguna otra duda? Para el segundo ejercicio, no entiendo lo que significan los porcentajes. A ver, entonces, el segundo ejercicio. Entonces dice, metadona es producido en una reacción entre monóxido de carbono e hidrógeno y la reacción principal es monóxido de carbono más 2 moléculas de hidrógeno, da metanol, ¿no? Y también existe una reacción colateral, que es que el monóxido de carbono reacciona con 3 moléculas de hidrógeno para formar metano, o sea, CH4 más agua, ¿no? Entonces, esta primera parte de aquí, la de las condiciones de temperatura y presión, solo son necesarias para el punto C de ese problema. Entonces, para hacer la parte de materia, lo que sigue es esta parte, ¿no? Entonces dice, la conversión de monóxido de carbono por paso, o sea, es decir, cada vez que pasa a través del reactor, o sea, de la entrada en 2 a la salida en 3, o sea, eso es un paso, ¿no? No estás contando todas las recirculaciones, sino que nada más de 2 a 3, dice que la conversión es 12.5%, ¿no? Entonces, si entran 100 moles de CO, de monóxido de carbono, pues reaccionan 12.5 para formar los productos, ¿sí? ¿Hasta ahí bien, Carla? Sí, hasta ahorita sí. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Pero no sabemos, por el momento no sabemos cuánto monóxido se va a la primera reacción y cuánto monóxido a la segunda. Entonces, pues justo esa es la siguiente parte. Entonces, de este carbono, del monóxido que reaccionó,
87.5 se va a la primera reacción, a la que produce metanol, y la segunda a la reacción colateral, ¿no? Entonces lo que te está diciendo es que si habían entrado 100 moles de monóxido de carbono al reactor y de esos 100 moles reaccionaron 12.5, pues entonces de esos 12.5 moles que sí reaccionaron, 12 por 0.875 te da la cantidad de moles que se fueron a alcohol y pues obviamente por el 0.125 se va a la otra reacción. ¿Me permiten un segundito? ¿Entendieron lo que dijo? Porque yo no. Es que, No entendí. es que lo del 12% se multiplica por el 87 y después eso te da lo que sale de... ¿De qué? Disculpen ustedes. Ya están las subiendo, Jessica. Bueno, entonces, lo que les decía, si entonces los 12.5 reaccionan, pues el 87.5% de los 12.5 se va a la primera reacción, o sea, a formar metanol, y el 12.5% de los 12.5 que reaccionaron se va a formar metano y agua. Y ya. A ver, otra vez. El 12% del 87% se va al etanol, ¿no? No. El 87.5% de los 12.5 moles que sí ok, reaccionaron al revés. se va a metanol. Ok, se va, ok. Y lo que sobra produce metano Y agua, ajá. y agua, ok. Eso. El- Entonces ya con esos dos datos puedes saber pues lo que pasa de la corriente 2 a la corriente 3. Y de ahí pues nada más son separaciones. Así. ¿Alguna duda? Si estás hablando, Carla, para acá no se oye porque tienes bloqueado tu micrófono. Le tienes que quitar. estaba hablando con Jessica, está aquí al ladito de mí. Ok. ¿Y dónde están, En Campus Santa Fe, profe. Muy bien. Estamos en asesoría. Entonces, ¿alguna otra duda, chicos? En este caso tendríamos que poner una base de cálculo, ¿no? Para el A y para el B. Sí, bueno, haz tus grados de libertad, pero pues sí, ¿no? Porque no tienes ninguna entrada no tienes ni entrada ni salida ya declarada de cuánto quieres, ¿no? De nada. Y ese 32% y 68% de hidrógeno, o sea, de monóxido y de hidrógeno, ¿qué significa? Pues la composición de la entrada, de la 1. Pero no te lo dice en el problema, ¿o sí? No, por eso es que está el diagrama, ok. para completar. Okay. O sea, en el segundo problema hacemos base de cálculo porque no nos da ningún flujo. Pues cuando si haces tus, ¿cómo se llama? Si haces tus grados de libertad, te vas a dar cuenta que sí. Nada más una cosa que les había dicho a algunos que tuvieron asesoría la otra vez, es que tienen que, si hacen grados de libertad, ya sea en este sistema, en el reactor, o cualquier subsistema que incluye el reactor, tienen que hacer los grados de libertad como que si fuera un reactor químico.
Por ejemplo, si ustedes hacen el balance aquí, el global, al tener un reactor allá adentro, tienen que entonces utilizar los métodos que vimos para determinación de grados de libertad para la reacción química. Por ejemplo, si hacen un balance, unos grados de libertad de este equipo, como solo es una operación unitaria, no es un reactor, ahí sí se maneja con los grados de libertad que siempre hemos visto. Variables desconocidas menos ecuaciones de balance y lo mismo para este separador, obviamente. O sea, lo que no tenga efecto químico en la reacción se hace con los grados de libertad normales. Claro, las unidades que no tengan reacción química dentro no se utilizan como siempre. Pero el global, cuando tienes un reactor químico, pues el global automáticamente tiene un reactor dentro. Entonces lo tienes que hacer con grados de libertad para reacción química. ¿No tengan alguna otra duda de uno de los dos problemas? Aún no sé, profe. Bueno, pues ando por aquí hasta la 1, entonces si tienen más dudas me avisan. Bueno, un poquito antes, como hasta las 12:45, porque tengo que correr al Madrid a dar clase. Vale. ¿Vale? Sí, profe. Gracias. Bueno, aquí ando. Gracias. Gracias, profe. Si tengo otra duda ya. Sí, pues aquí ando estas 2 horas, no te preocupes. Gracias. Dale, pues. Bye. Bye.